El último día vimos qué es lo que vamos a considerar como fuente del campo magnético. Que eran cargas en movimiento, pero no cargas en movimiento por ahí suelta, porque eso es muy raro, sino cargas en movimiento en hilos, no como intensidad de corriente. Entonces ya establecimos el concepto de campo magnético. ¿Vale? Establecimos el concepto de campo magnético. Y el campo magnético vimos pues que, por ejemplo, lo pueden crear el típico que es un hilo recto, indefinido, ¿no? Que crea un campo magnético a su alrededor, a una distancia cualquiera, y que circula por ahí, ¿no? Pero en los problemas que podemos hacer nosotros más o menos controlado bien, plano, pues nos interesaba solamente el impacto que hacía ese vector que va dando vueltas con el plano del papel, ¿no? O sea, por aquí entrante y por allí saliente, según la regla de la mano derecha, que no es la regla de la mano derecha en realidad, es el truco de la mano derecha para campo magnético. La regla de la mano derecha es la regla del producto vectorial, en el que la intensidad de corriente es el pulgar y la circulación del campo es la de el movimiento de los dedos para coger el hilo, ¿no? Dijimos. Entonces, eso es una fuente del campo magnético, solamente que este campo magnético, bueno, pues sabemos que su expresión era mu sub 0i partido por 2 por pi y por la distancia del hilo. Con lo cual, hay un decaimiento, ¿no? Va decayendo el valor del campo conforme te alejas, ¿no? Que se representa más o menos gráficamente como diciendo, conforme te alejas, las cruces, pues las podemos, por ejemplo, pintar más chiquititas, ¿vale? Porque la intensidad del campo, aunque B lo llamamos campo magnético, su nombre verdadero es intensidad del campo magnético. Y por cierto, tampoco creo que dije, ¿no? Aunque lo sabéis seguramente, ¿no? Que se mide en Tesla, ¿no? En el sistema internacional. ¿Vale? Como también introdujimos el concepto de flujo, ¿vale? Que era a lo bestia campo por superficie, el flujo, su unidad es el Weber en el sistema internacional. Entonces, no te extrañe que, como el Weber es Tesla por metro cuadrado, no te extrañes que te encuentres, en vez de Tesla, cuando te hablen de intensidad de campo magnético, en vez de Tesla, te hablen de Weber partido de metro cuadrado, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Incluso tú, si te lo ponen así, tú puedes cambiarlo por Tesla directamente. Es exactamente lo mismo. Te lo ponen un poquito como para ver, ¿no? Si tú controlas o no controlas, ¿no? Para liarte un poco. Después vimos que también, esto es semejante al campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico vimos que dos placas paralelas, más o menos, pues crea un campo uniforme en su interior, ¿vale? Por una determinada... Hostia. Se supone que está puesta, tío. Lo que pasa es que... Ahora. No, no está... Hostia, espérate, vale. Joder, es que no he compartido yo la pantalla aquí. Ya ves que no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí. Vale. Bueno, pues total, lo que estaba diciendo es que eso, que hemos visto la fuente del campo magnético, el del hilo, ¿no? Bueno, si le doy para atrás, se ve todas las cosas que he hecho. Le doy rápido para adelante y ya está. Vale, estaba diciendo, como fuente del campo magnético, ¿no? Bueno, pues dijimos el hilo, que a su alrededor que era un campo magnético, ¿no? Que lo ponemos según lo de la regla de la mano derecha, pues circulando con lo del dedito y tal, ¿no? Y que me sale, en este caso, por ejemplo, en este dibujo, como va para arriba la intensidad, a la derecha entrante, que era la cruz, a la izquierda saliente, que era el puntito, ¿vale? La expresión era esta, mu sub 0i partido por 2πr, ¿vale? Y he dicho pues que el valor de esa x, por ejemplo, conforme te alejas, pues va decayendo. Que gráficamente lo representamos como que las cruces cada vez son más pequeñitas conforme te alejas del hilo, ¿vale? Bueno, pues esto es un campo no uniforme. ¿Por qué? Porque no es igual en todos los sitios del espacio. Ojo, en esta línea, a esta distancia, ¿vale? Si esto, por ejemplo, es un diferencial de x, es decir, que no, o un diferencial de r, que no me alejo, diferencial de r significa, pues que entre este punto y este punto no hay una distancia significativa, es una distancia infinitesimal. Bueno, pues sí puedo decir que en esa línea es uniforme, pero no es uniforme en todo el espacio, ¿vale? Entonces, eso sería una fuente de campo magnético y crea un campo magnético según una expresión y no es uniforme, ¿vale?
he dicho, y uniforme, bueno, pues en el campo eléctrico recordamos que una placa positiva y una placa negativa sí crea un campo uniforme entre las placas, que se representa mediante líneas paralelas, ¿no? Entre sí, ¿vale? También he dicho que eso, que el campo magnético se mide en Tesla, como el flujo se mide en Tesla por metro cuadrado y el flujo se mide en Weber, pues que no te extrañe de que Tesla te lo encuentres expresado como Weber partido metro cuadrado, ¿vale? También lo que he dicho de la intensidad de campo, que esto es para pillar. Para quien no sabe mucho, que diga, hostia, ¿en qué unidad me está dando el campo? Hay otra también que también se mide esto en Gauss. Pero, y Gauss, no me acuerdo cuánto es, porque siempre se me olvida. Como no es una cosa que se use mucho, no sé si es 10 elevado a 7 Tesla o a la menos 7 Tesla, ¿vale? Eso es cuestión de mirarlo, porque es una cosa muy rara, ¿vale? Entonces, vimos que un solenoide era el equivalente a las placas. Un solenoide en su interior crea un campo magnético prácticamente uniforme, B, según una expresión, que era mu sub 0 por n por i partido de longitud del solenoide, ¿vale? Es decir, que también hay elementos que crean campos magnéticos uniformes. O mismamente buscarse como un polo norte muy grande, como si fuera un imán, y aquí un polo sur. Entonces, si están muy cerca y son muy grandes, pues prácticamente el campo que hay aquí es un campo uniforme, ¿no? Es decir, que si me dicen que hay un campo magnético uniforme, bueno, pues yo me creo que hay un campo magnético uniforme. Normalmente los campos magnéticos uniformes nos los vamos a encontrar no así representados, sino los campos magnéticos uniformes van a ser o entrantes o salientes, ¿vale? Y se representan así. Por ejemplo, esto es un campo magnético uniforme entrante. Son cruces igual de grandes, no era como el del hilo, ¿acordáis que era? Lo he dicho ahora mismo. Sí, ¿no? Eso es no uniforme. Campo uniforme, pues se dibuja la región donde está el campo, se dibuja con las X o con los puntitos igualmente espaciados, ¿vale? Y esto sería la intensidad de campo en la región, ¿vale? Entonces, partiendo del hecho de que tenemos fuentes de campo magnético que pueden ser incluso imanes naturales, porque los imanes naturales, ¿vale? No hemos hablado de ello porque es una tontería, porque no se usan apenas, pero que tienen los átomos, pues se supone que tienen carga, los electrones moviéndose en el modelo más clásico, ¿no? Era el núcleo y los electrones moviéndose, ¿no? Entonces los electrones moviéndose crean campo magnético muy chiquitito cada uno, ¿vale? De modo que en función de la orientación que tienen los átomos, las moléculas, lo que sea en la materia, pues hay un cierto orden, como si fuera entropía, ¿vale? Un cierto orden o no en la orientación de esos átomos, de modo que las sustancias que son magnéticas, pues son sustancias en las que todos estos átomos, pues más o menos están todos con los electrones oscilando en el mismo plano, y entonces cada átomo crea un campo magnético muy chiquitito, pero la suma de todo, pues crea un campo magnético apreciable, ¿no? Y eso sería el concepto de magnetismo natural, ¿no? Que es las cargas que hay dentro de los electrones dando vueltas en el núcleo, alrededor del núcleo, creando un mini campo magnético, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa ya si yo tengo una región donde hay un campo magnético? Bueno, pues igual que si yo tengo un campo eléctrico, que es, digamos, lo genérico, ¿no? El campo eléctrico es lo genérico. ¿Por qué? Pues porque lo utilizamos para calcular fuerza. Si yo aquí pongo una carga Q, pues sabemos que hay una fuerza sobre esa carga que es simplemente multiplicar la carga por el campo. Y bueno, y en el campo magnético, ¿eso cómo se come? Yo tengo un campo magnético B. ¿Qué pasa si tengo una carga Q? Pues no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque las cargas crean campos eléctricos y el campo magnético pues no es compatible con el campo eléctrico. Sin embargo, si esta carga sí se mueve, ¿vale? El fundamento de un campo magnético es una carga en movimiento. Luego, una carga en movimiento es un pequeño imán, ¿vale? De modo que interactúa con el campo magnético que hay, ¿vale? Y da origen a una fuerza magnética. ¿Cuánto vale esa fuerza magnética? Pues el valor de la carga y ahora multiplicado por el producto vectorial entre la velocidad con la que se mueve esa carga y el campo magnético al que está sometida, ¿vale? Y yo siempre pongo aquí cuando es ecuación vectorial para recordaros que las cargas, cuando hay ecuaciones vectoriales, llevan su signo, ¿vale? Entonces esta ecuación es muy importante. Esta ecuación es muy importante y vamos a desarrollarlo un poco. Entonces para ello vamos a hacer este problemita. Dice, un electrón
se mueve con una cierta energía cinética. Es un electrón, la carga es E-, o si quieres, menos E, y lleva una energía cinética que vale 25 kiloelectronvoltios. Y dice que se mueve en el interior de un campo magnético de 200 Gauss, la intensidad del campo magnético. Aquí sale lo de los Gauss, eso, por eso lo he dicho antes. Y bueno, vamos a estudiar qué pasa cuando un electrón entra dentro de un campo magnético uniforme de un cierto valor. Vale, el Gauss. ¿Cuánto es un Gauss? Vamos a buscarlo, porque yo no me acuerdo. ¿Tenéis internet vosotros, lo queréis buscar? Gauss a Tesla. Gauss y a la menos 4 Tesla. Gauss 10 a la menos 4. Bueno, ¿qué ocurre cuando yo tengo un campo magnético uniforme? Y en este campo magnético penetra una carga a una cierta velocidad. Entonces, si no me dice nada, que entra por arriba, por abajo, no me lo da vectorialmente, IJK, si me lo da vectorialmente, incluso a lo mejor no tengo que dibujar, simplemente aplico la fórmula. Si no, bueno, pues hago un dibujito, digo que esto es el campo magnético, y digamos, el esquema patrón para mí es este, es campo magnético entrante, y la carga entra por la izquierda, de izquierda a derecha, así horizontalmente. La carga. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando ahí no pasa nada? Ahora, cuando entra en la región donde están las cruces, ¿qué ocurre? Pues que va a jugar ya esta expresión que hemos dicho, ¿no? El valor de la carga por la velocidad, producto vectorial, el campo. ¿Vale? Entonces, primero siempre evaluamos los productos vectoriales. ¿A dónde va V? V va para la derecha. ¿A dónde va B? Para adentro. ¿Cuánto vale V por B? La V, la mano abierta, los dedos señalan a V para allá, y tengo que poner la mano de modo que pueda cerrar el vector V yo, que pueda empujar el vector V para que se convierta en el vector B por el camino más corto. ¿Vale? De modo que no puedo ponerlo así, por ejemplo, porque si no puedo cerrar la mano. Tiene que ser así o así, para cerrar hacia afuera o cerrar hacia adentro. ¿Vale? Para mí, en el papel que tengo, pues tengo que ponerlo así la mano y tengo que cerrar hacia adentro del papel. Y vosotros también, ¿no? Tenéis que cerrar hacia adentro del papel. Y eso te obliga a tener el pulgar hacia arriba. De modo que el producto vectorial, no la fuerza, el producto vectorial V por B va hacia arriba. Y ahora ya pueden ocurrir dos cosas. Que la carga que tenga sea positiva, con lo cual multiplico eso por una carga positiva, es decir, que obtengo un vector semejante a otro módulo, tendrá dado por la carga. El caso es que la fuerza iría para arriba, entonces he puesto fuerza magnética positiva. O si la carga es negativa, al multiplicar por menos, el vector se da la vuelta. Y me quedaría la fuerza magnética para carga positiva y para carga, que es nuestro caso. La carga es negativa, ¿verdad? Bien, cosas importantes de aquí. Cosa importante es que es un producto vectorial, con lo cual el producto vectorial es perpendicular a los dos vectores, tanto a V como a B. Y en este caso, V y B también son perpendiculares. De modo que, consecuencia de que la fuerza magnética es perpendicular a B y perpendicular también a V. Consecuencias. Que sea perpendicular a B. En este caso, como B es perpendicular al papel, el hecho de que sea perpendicular al papel significa que la fuerza magnética, al ser perpendicular a B, la fuerza magnética pertenece al plano del papel. Es decir, la fuerza magnética siempre está dibujada sobre el plano del papel. Y como es perpendicular a V, ¿vale?
una fuerza que siempre es perpendicular a una velocidad, fuerza magnética es proporcional a aceleración. Porque fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué me queda? Aceleración perpendicular a velocidad. Y esto significa que la aceleración es íntegramente aceleración normal, ¿vale? O sea, que la aceleración siempre es solamente aceleración normal. No tiene aceleración tangencial, ¿vale? Entonces, al ser solamente aceleración normal, significa que la aceleración tangencial será cero. Con lo cual, el módulo de la velocidad permanecerá constante. Es decir, que estas partículas, cuando entran en el campo magnético no es como el campo eléctrico, no es un campo acelerante. Solamente A sub n significa que es un campo desviador, solamente desvía, ¿vale? Es decir, que esa partícula va a sufrir una aceleración normal constantemente. Entonces, con velocidad, módulo de la velocidad constante, ¿vale? Y con aceleración normal, vamos a calcularla. Vamos a calcularla. Suma de fuerza es igual a masa por aceleración normal, ¿vale? La única fuerza era la fuerza magnética. Fuerza magnética es masa por aceleración normal. De modo que la fuerza magnética, ¿cuánto vale? Hemos dicho que valía la carga, que es E. Esto es el módulo, no hace falta poner el signo, ¿vale? Eso es simplemente el valor de la fuerza. El valor de la fuerza es el valor de la carga por el valor del módulo de la velocidad, por el valor del módulo del campo y por el seno del ángulo que forman, porque es un producto vectorial. Y esto es igual a masa por aceleración normal. Seno 90 vale 1. Entonces, aquí tienes que la aceleración normal, ¿cuánto vale? E por V por B partido de M. ¿Vale? Entonces, E es constante, es la carga. La B es el campo, que es uniforme, es constante. La masa de la partícula es constante. Y la velocidad, hemos deducido arriba que el módulo de la velocidad es constante. Entonces, ¿esto qué es? Constante. De modo que un movimiento cuyo módulo de la velocidad es constante y además su aceleración normal es constante, ¿qué significa? Como la aceleración normal es v cuadrado partido de r, pues esto implica que el radio es constante. Y una cosa que se mueve con radio constante, que es movimiento circular. Y además, uniforme. Es decir, que esa partícula se va a poner a dar vueltas con un cierto radio y a velocidad, a rapidez, módulo de la velocidad constante. ¿Vale? Igualando la aceleración, la expresión de la aceleración normal a la que tengo ahí, me queda que v cuadrado partido de r es igual a e por v por b partido de m. ¿Vale? La v se va con la v y de aquí despejas el radio de la trayectoria, que sería mv partido de q, que es la carga e por b. Ese sería el radio de la trayectoria de la partícula. Y como he visto que era hacia abajo, ¿qué pasa? Pues que cuando esto entra, aquí, pues se va a poner a dar vuelta, va a girar en sentido, en este caso horario, ¿no? En una trayectoria de radio r que hemos calculado. Daos cuenta de que cuando eso entre y cambie de dirección, aquí el módulo no va a cambiar de la velocidad, es decir, esto se va a venir para abajo con el mismo módulo. ¿Vale? El campo no cambia, por tanto, el resultado del producto vectorial, esto va a ser lo mismo y sigue siendo perpendicular. Con lo cual, la fuerza va a seguir siendo lo mismo, perpendicular hacia acá, ¿vale? No cambia el módulo. Es como que ese triedro gira. Esto va girando. Y va dando vuelta también ese esquema, va dando vuelta, de modo que la aceleración normal, o la fuerza magnética, siempre es una fuerza que apunta hacia el centro, es una fuerza central. Fuerza central constante provoca movimientos orbitales, movimientos circulares. ¿Vale? Y ese sería el radio de la órbita. Entonces, en nuestro caso, nos está preguntando ¿cuál es el radio de la órbita? Pues ese. ¿Vale? Ahora, ¿la velocidad dónde la saco? Pues yo conozco la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, de modo que la velocidad es la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido de la masa. Entonces, ¿cuánto vale el radio?
masa por raíz cuadrada de 2 veces energía cinética partido de m, partido de e y de b. Si quieres, mete la m dentro de la raíz. Como entra al cuadrado, se va con la m de abajo y te queda pues, un poquito más chiquitillo, ¿no? Te queda 2mc partido de e y de b. ¿Vale? ¿Qué sería? Raíz cuadrada de 2 veces. La masa es un electrón. La masa de un electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilos. Y la energía cinética es de 25 kiloelectronvoltios. 25 kiloelectronvoltios, pues son 25 kilos. Son 25.000. ¿Vale? Y un electronvoltio es lo que dice el nombre. Un electrón por un voltio. ¿Vale? Un electrón por un voltio. Un electrón es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Por un voltio, pues se queda igual. Lo que pasa es que coulombios por voltio son julios, ¿vale? Luego esto es electronvoltio y esto es la conversión de julios de electronvoltio a julio, vamos. ¿Vale? ¿Vale? Un electronvoltio es la carga del electrón puesta en julio, ¿vale? Porque está multiplicado por un voltio y no modifica el número. Partido de 1,6 por 10 elevado a menos 19 y el campo magnético que era 2000 Gauss, como es a la menos 4, pues 2000 a la menos 4. ¿Vale? Y si hacemos esa cuenta, pues nos tiene que dar lo que ponéis. Bien. 2,66 por 10 a la menos 3 y 10 a la menos 3 metros, pues son milímetros, ¿no? Pues dice frecuencia angular. Frecuencia angular es omega. ¿Y omega qué es? Velocidad lineal partido de radio. Entonces si te vienes aquí, a esta expresión, a la expresión que hemos calculado antes, está en función de la velocidad. Pues como me piden omega que es v partido por r, pues directamente aquí, si despejas v partido de r, ¿qué te queda? EB partido de m. Es decir, que es una constante. La velocidad lineal depende del radio, pero la velocidad lineal y el radio, la velocidad angular, la frecuencia angular o velocidad angular es lo mismo, no depende de la energía que lleve. Esto sería 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 2000 a la menos 4, que al final era 0,2, ¿no? 0,2 tesla entre 9,1 por 10 a la menos. Tiene que dar 3,5 por 10 a la 10. Aproximadamente. Eso es la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. Si me pidiera las frecuencias secas, F es quitarle 2pi a la angular, ¿vale? O sea, es dividido entre 2pi. Y eso se mediría en hercios. Esos son los hercios, ¿vale? O segundo a la menos 1. La frecuencia angular es omega, es lo mismo que velocidad angular, y la frecuencia, que es el número de vueltas que dan un segundo, eso es partir por 2pi, porque tenéis que quitarle las vueltas, repartir eso entre vueltas, y eso te dan los hercios. Y el apartado C, el periodo.
¿vale? Bueno, el periodo pues sería la inversa de la frecuencia. La frecuencia es omega entre 2pi, el periodo es 2pi entre omega, ¿vale? O la inversa, si tienes la frecuencia, te pides la frecuencia y la tienes hallada, la inversa de la frecuencia, ¿no? En nuestro caso, pues sería 2pi entre 3,5 por 10 a la 10, que es lo que tenemos como dato. ¿Sería? Esto daría aquí, esto está mal, le falta un menos aquí. Bueno, no le falta, para que se ha venido abajo. 1,79 por 10 a la menos 10. El periodo es un tiempo, luego se mide en segundos. ¿Vale? Y este es el primer problema típico de efectos del campo magnético sobre cargas en movimiento. Fuerza magnética debido a cargas en movimiento. Lo que pasa es que también me puedo encontrar que en vez de tener una carga en movimiento, pues tengo un campo magnético uniforme y sobre el campo magnético uniforme, pues me pueden plantar un hilo con una intensidad, que yo sé que crea también a su alrededor un campo magnético. Entonces están interactuando dos campos magnéticos. Luego también habrá una fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética sobre hilos que transportan corriente que están en el seno de un campo magnético, bueno, pues ya no es como una carga que es una cosa puntual, ¿vale? Puede tener una geometría, de modo que no se puede plantear una ecuación de fuerza magnética, ¿vale? Hay que plantear una ecuación de diferencial de fuerza magnética, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo normal es que yo tenga un hilo raro por el que pasa una corriente, ¿vale? Bueno, y esto esté sometido a un campo magnético el que sea, que tampoco tiene por qué ser uniforme. Entonces yo puedo evaluar qué ocurre en un elemento aquí diferencial. Yo puedo decir, bueno, este elemento chiquitito, cojo un cachito chiquitito de hilo que siempre lo oriento con la intensidad y entonces pues tengo aquí, tendré un campo magnético, ¿vale? Que actúa sobre un elemento dl que transporta una corriente. Entonces eso sí, ese dl es como si fuera una carga que se mueve, es algo puntual. Entonces yo diré que ese elemento tendrá una fuerza diferencial de fuerza magnética que vale el producto de la intensidad que transporta por el producto vectorial de el cachito de hilo por el campo, ¿vale? Y entonces la fuerza magnética total sobre el hilo, pues tendrás que integrar esta expresión, ¿vale? Para todo el hilo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que si el hilo es recto y el campo es uniforme, bueno, pues la fuerza magnética, pues te queda que la I una constante, ¿no? Normalmente. El campo es uniforme, por tanto, cuando haces el producto vectorial, el campo lo sacas fuera y te queda la integral de diferencial de L, que es L. Por tanto, te queda L por B, ¿vale? Que sería la ecuación, siempre digo, a lo bestia, ¿vale? Las ecuaciones a lo bestia son cuando las cosas son planas, cuando las cosas son rectas, cuando las cosas son constantes, ¿vale? Pero la ecuación general es esta, que vale para cualquier geometría. Pero si estoy tratando de calcular la fuerza que soporta un hilo recto, puedo utilizar esta expresión, ¿vale? Siempre y cuando el campo sea uniforme. Si el campo no es uniforme, no ha podido salir de la integral, ¿vale? Entonces esto es para campo uniforme y para hilos rectos, que es la mayoría de los problemas. Por ejemplo, efectivamente, tengo dos cachos de hilo recto, allí y aquí, pero en medio tengo intercalado un cacho de hilo que no es recto. Luego ese cacho de hilo que no es recto no puedo utilizar esa ecuación. Tengo que utilizar esta e integrarla según la geometría para ver qué pasa ahí, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los hilos rectos. Vamos a decir que este es el trozo 1, que este es el trozo 2 y que este es el trozo 3. Entonces, por simetría, el 1 y el 3 es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Es un hilo que pasa una corriente así y hay un campo uniforme hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa con el hilo 1? Fuerza sobre 1 y 3. Los hilos, vale, mide L. Bueno, pues que por lo pronto van a ser iguales, ¿no?
porque están en la misma situación. ¿Y qué es lo que tengo? Pues tengo un hilo por el que pasa una corriente I que tiene una longitud L y está en el seno de un campo magnético saliente de valor constante B. Bueno, pues como cumple con las condiciones a lo bestia, pues ponemos que la fuerza magnética, ¿cuánto vale? I por la longitud que tenga y por B. Siempre hay que empezar por el producto vectorial. L. L es la longitud del hilo orientada según la intensidad. De modo que L es un vector así. B, pues campo. Campo que es hacia afuera. Bueno, pues L sobre B, tienes que poner la mano mirando para allá, los dedos grandes, todos los dedos mirando para allá, y tengo que cerrar no para adentro del papel, ¿vale? Aunque veáis los dedos así raros vosotros, para mí es, como tengo el papel abajo, fijaos que es entrar al papel, ¿vale? O sea, esto es entrar. Cuando veis los dedos salir de la pantalla es porque están entrando en mi pantalla. De modo que, como tengo que, los dedos tienen que salir de mi pantalla, tienen que entrar en la vuestra, es decir, tiene que ser así. Que vaya para adentro en vuestra pantalla. Viene para acá, ¿vale? Bien, esto de poner la mano así es porque no tengo más remedio. Vosotros siempre, yo os recomiendo que siempre cojáis el papel, tenéis papel con el problema, y tenéis la L para acá. Pues siempre poneos el primero, es decir, la L, coged papel, doblarlo y poner que la L mire para arriba. Entonces vais a tener siempre dos cosas. La mano para arriba y o va para adentro o va para afuera. ¿Vale? Entonces te coges el papel, te lo dobla para arriba, tienes la L para arriba y un punto. Pues entonces tienes que poner la mano así y que salga del papel. Y te queda el pulgar para abajo del folio. Es decir, que L por B tiene que ser abajo del folio, ¿no? ¿Sí? Y la I no lleva signo, porque el signo ya está metido, el signo ya está metido en la L, porque está orientado con la L, de modo que esto que es L por B multiplicado por la I te da ya directamente la fuerza magnética. Aquí no hay dos opciones como antes, te da la fuerza magnética. De modo que ese hilo sufre una fuerza magnética hacia abajo. ¿Vale? ¿Y cuánto vale el valor de esa fuerza magnética? El módulo. Pues sería el valor de la intensidad por el valor de la longitud, por el valor del campo y por el seno que forman la L y la B, que en este caso son 90 grados. 1. Y me queda que vale I por L y por B. Estupendo. Pues ya tengo la fuerza 1 y la fuerza 3, que son vectores que van para abajo y valen eso. Vale, y ahora tened en cuenta que lo que habéis calculado en realidad es, aunque está hecho a lo bestia, pero esto viene de hacer la integral, y lo que habéis calculado es la suma de todas las fuerzas que hay sobre cada elemento diferencial de L para acá, pero son todas iguales. ¿Vale? Son todas iguales. ¿Vale? Quienes estáis en segundo y ya habéis visto resistencia material en las vigas con cargas continuas, sabéis que eso es una carga equivalente en el centro, ¿no? ¿No me ha dado? Bueno, el caso es que estoy sumando todos esos vectores. La resultante es lo que hemos hallado. ¿Y dónde está? La resultante es un vector que pasa por un sitio. No es lo mismo sumar esto, ¿vale? Un pequeño curso de vectores. No es lo mismo sumar esto, que dice tú algo así, que sumar esto. O que sumar esto. ¿Cuánto es la suma de esos dos vectores? La suma de esos dos vectores es esto, poner uno detrás de otro, así. Pero este está aquí y este está aquí. Entonces la suma es un vector así de grande, pero que tienes que saber dónde está localizado. Si está localizado, pues evidentemente en un sitio que esté más cerca de la carga grande, ¿no? Que la chica, ¿no? Esto era un problema que a lo mejor acordáis que en la ESO teníais que hacerlo. Calcular la resultante de fuerzas paralelas. ¿Cuál es el punto de aplicación? ¿Vale? Evidentemente, si son dos fuerzas iguales, la resultante pasa por equilibrio por el punto medio, ¿no? Por eso es lo que os digo. Si estamos sumando un montón de vectores que son todos iguales, pues la resultante pasa por el punto medio. ¿Vale? Esto es una cosa que no se explica. Cuando te explican esto, te hacen estos problemas, no te lo dicen. ¿Por qué? Pues porque como pasa por el punto medio, pues dice, lo pongo por el punto medio y como no es mentira, tampoco es verdad,
pero tampoco es mentira, pues nada. Es decir, que la fuerza resultante que hemos calculado es una fuerza que pasa por el punto medio. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas son iguales. ¿Vale? Veremos que a veces, cuando el campo no es uniforme y tengo un hilo, la fuerza que hay aquí se comporta de forma logarítmica. Entonces, el punto de aplicación de las fuerzas no es tan fácil, no está en el centro. Está desplazado para uno de los lados. Bien, ¿y qué pasa con el circular? ¿Qué pasa con el circular? O el semicircular, ¿no? Tengo un hilo semicircular de radio R y en el seno del campo magnético, sus puntos, ¿no? Por eso siempre, por lo menos yo pongo siempre cruce, porque poner puntitos es un coñazo. Yo creo que esto es suficiente. Vale. Entonces tengo eso. Y la corriente viene para acá, ¿no? Para la derecha. Bueno, pues cojo un elemento diferencial de él donde me dé la gana. Por ejemplo, aquí. Cojo aquí, en un sitio cualquiera, tita, aíslo un sector diferencial de tita, con lo cual estoy aislando aquí un trozo de arco. Trozo de arco lo oriento con la corriente para allá y entonces tengo ahí mi diferencial de L. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahí que tengo. Y tengo que hacer el diferencial de fuerza magnética, que es I por dl y por b. Aquí no puedo hacerlo a lo bestia, porque no es recto. Entonces el dl me ha quedado ¿para dónde? Me ha quedado, por ejemplo, para acá. Y el b sigue siendo un puntito. Vale, si hago dl por b, ¿qué me queda? Igual que antes, perpendicular, pero orientado ¿para dónde? Para acá, ¿no? ¿Vale? Y si tú repites en cualquier otro, por ejemplo, voy a examinar el simétrico, voy a examinar este de aquí. ¿Vale? Que sería el dl para arriba, el b sigue siendo para allá, pues encontraríamos que dos simétricos, este me queda la fuerza para acá y este me va a quedar la fuerza para acá. Mirando para el centro los dos. Y la magnitud, el módulo, que es lo que me interesa, el módulo de esto, ¿cuánto es? I por dl por b y por el seno del ángulo que forman dl y b. Y dl y b pues son perpendiculares, ¿no? Porque están, uno está perpendicular al papel y otro está en el papel. Por tanto, por seno de 90. Vale 1. Luego, el módulo de diferencial de fuerza magnética es I por B y por DL, ¿vale? De modo que tengo que integrar esto. En realidad tengo que integrar esto. La ecuación vectorial. ¿Por qué? Pues porque no puedo sumar los módulos directamente, porque los vectores tienen distinta dirección. Entonces, no puedo integrar, tengo que integrar esto. Esto no puedo integrarlo del tirón. Estaría sumando módulos de vectores que no tienen la misma dirección. Pero para integrar la ecuación vectorial, pues lo que hago es descomponerla en componentes. Entonces me di cuenta, estudiando los dos DL simétricos que van a aparecer cuando yo integre todo el arco o el semiarco, y me doy cuenta de que, oye, pues todos comparten, todos al descomponer tienen una componente horizontal y una componente vertical. Y si nos fijamos, la componente horizontal es la misma, porque son iguales de módulo, es la misma, pero están enfrentadas, por tanto, estas dos siempre se van a anular. Sin embargo, las verticales van las dos para abajo, por tanto se van a sumar. Lo que significa es que, por simetría, diferencial de fuerza magnética en X sería I por B por DL, y en X sería este ángulo θ, que es igual que este ángulo θ, sería la componente coseno, la horizontal. Por coseno de θ, ¿vale? Esto sería, pero la integral de esto sé que vale 0, ¿por qué? Por simetría, ¿vale?
¿Y qué me queda entonces? Me queda la diferencial de fuerza magnética en I, que es lo mismo, I por B por DL, pero por seno de tita. ¿Vale? Y esta sí puedo integrarla porque son todas para abajo. ¿Vale? De modo que me quedo con esta expresión. Me quedo con esta expresión y la integro. Entonces, la fuerza magnética total en I sería la I es constante, la B es constante, y tengo que ver qué relación hay entre el seno de tita y dl, porque dl es la variable de integración y tita lo puedo coger donde me dé la gana, de modo que son dos variables. ¿Vale? ¿Qué relación hay entre ambos? Pues la relación que hay es que siempre esto era de tita y esto era de L. El arco es el radio por el ángulo, ¿vale? Entonces el diferencial de L que abarca el arco diferencial de tita es R por diferencial de tita. De modo que esto me quedaría que tengo que integrar R por seno de tita y por de tita. Pero la R es constante porque es una circunferencia. Me queda I por B por R y tengo que integrar el seno de tita por de tita. ¿Vale? Y ahora tengo que decir cuál es la amplitud. ¿La amplitud cuál es? Pues desde 0 hasta 180, que es pi, ¿verdad? También puedes hacer dos veces la integral entre 0 y pi medio. Es simétrico. ¿Vale? De modo que la fuerza magnética total, ¿cuánto vale sobre el semicírculo? Pues sería dos veces I por B por R y por el seno, que la integral es menos coseno de tita, entre 0 y pi medio, ¿vale? He cogido la de la simetría, que es más fácil. Y esto me queda menos 2i por B y por R, y me queda coseno de pi medio menos coseno de 0. Coseno de pi medio es 0 y coseno de 0 es 1. Menos por menos más, y me queda 2 por I, por B y por R. Y esta fuerza magnética solamente es en I. Y además hemos visto que era hacia abajo, ¿no? Pues listo. Conclusión. La fuerza total, ¿cuánto vale? Dos veces. Vale, esto también por simetría, como es simétrico en I, también estaría en el punto medio, ¿vale? Esta fuerza estaría aplicada en el punto medio. F2, porque hay simetría. Eso no quita que cuando yo sume, yo puedo tener un vector aquí que vale 2 y un vector aquí que vale 5 y la suma es 7. ¿Vale? Lo que no puedo es dibujarlo porque no sé dónde está. ¿Vale? No sé vuestra cultura de mecánica cuál es, pero no se pueden sumar vectores por la cara, solamente se pueden sumar vectores que se corten. ¿Vale? A ver, que se corten. Puedo tener un vector aquí, otro vector aquí y lo puedes sumar porque se cortan. Tú prolongas y se cortan. Puedes poner este vector aquí tranquilamente. ¿Vale? Pero en tres dimensiones, dos vectores que se cruzan, tú no puedes sumar esos dos vectores por la cara, ¿vale? Eso es un problema de mecánica, entre comillas, complejo. Calcular la resultante de un sistema de fuerza, ¿vale? Lo que pasa es que para la gente de Algeciras, con el gran Raúl que tenéis, pues no hay opción a que eso se aprenda en condiciones. Total, que la fuerza total, ¿cuál es? Dos veces la fuerza del hilo recto, ILB, más la fuerza del hilo curvo, que es 2I PR. De modo que es dos veces por I por B, L más R. Bajo. Menos J, por ejemplo, ¿no? No sé cómo han puesto, si han puesto aquí menos J, por ejemplo, la solución. No, han puesto vertical y hacia abajo, ¿no? Esto sería un ejemplo donde hay geometría simple y geometría compleja, pero la complejidad solamente es de la geometría curva porque el campo es uniforme. Bien, eso era fuerza sobre. Este problema, por ejemplo, es un problema de campo, calcular el campo.
me podrían poner una cosa en el punto P, otro hilo en el punto P y decir, ¿cuál es la fuerza sobre el hilo en P? Hay que calcular el campo en P y después lo que sea, ¿no? Bueno, en este caso dice que calculemos el campo en P. Entonces esto es un poquito para que veáis cómo usamos también la ecuación del otro día. Tenemos, en la teoría, tenemos visto que, a eso lo dimos, ¿no? Tenemos visto el hilo, que no sea infinito, que nos dio esto, ¿no? El campo. Yo ya os digo, si no dejan chuleta, esto hay que demostrarlo y para eso se estudia en teoría una vez, para no tener que hacerlo cada vez los problemas, ¿no? Tenemos el campo que crea un hilo cualquiera. Y también el campo que crea una espira circular, pero bueno, en función del ángulo. Una espira circular en función del ángulo. Que sería esta, ¿no? Esta. Vale. Y esto es lo que tenemos ahí, ¿no? Tenemos una parte recta y una parte de arco circular. Vale, ¿cuánto vale el campo? Bueno, nos vamos a la de arriba. 1, 2 y 3, ¿vale? Evaluamos B sub 1. ¿Cuánto vale B sub 1? Bueno, B sub 1 tenemos un hilo por el que circula una corriente I. Bueno, la corriente es igual para todos, ¿verdad? Corriente sí para todo el mundo. Y que va para la derecha, ¿no? Entonces podemos hacer el truquito, la manita, viene para acá. Entonces si coges el hilo 1, los dedos por abajo entran y por arriba tienen que salir. De modo que yo sé que este crea campo hacia adentro, por la parte de P. ¿Vale? El circular, podéis hacer lo mismo, podéis coger y hacer también con la mano el recorrido y veis que siempre me quedan los dedos entrantes por la parte de dentro. O cerrar la mano en el sentido que marca el cómo está girando la corriente por ahí y veréis que te queda el pulgar hacia adentro del papel. Es decir, que también me queda este que es hacia adentro. Y ahora este, cuando viene para acá, el 3, si coges el hilo, pues ahora por arriba entran los dedos y por abajo salen. Es decir, que siguen entrando. Luego todos los campos, eso ocurre siempre en el interior, ¿no? Entonces, si yo lo cerrara, me quedaría una superficie, ¿no? En el interior de una superficie, el campo siempre es o entrante, ¿vale? Si te imaginas que eso está cerrado, bueno, la parte que queda interior o queda entrante o queda saliente, ¿no? Y según el sentido del giro en toda la espira, ¿no? Sería sentido horario es entrante. Hay una cosa que os voy a comentar, porque venía en los libros y la verdad que yo era chico me rayaba mucho eso, decía yo, ¿esto qué es? No sé si habéis visto alguna vez una cosa así. ¿Habéis visto una cosa así? Una flecha. ¿Os suena esto? ¿Mm? ¿Suena alguno? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿No? ¿Vale? Eso es, en vez de con las manos, de hacerlo con lo de las manos, si tú tienes, por ejemplo, una espira por el que la corriente circula en este sentido, pues si tú pintas una S, le pintas la flechita a la S, fíjate que la flechita tiene el mismo sentido que la intensidad, ¿verdad? Y en los imanes, el polo sur son las cargas positivas, son las fuentes. Lo que significa que si yo estoy mirando un polo sur, yo vería cómo salen las flechas de ahí, ¿vale? Eh, ¿Por qué me sale así al revés? Y esto, cuando viene para acá la corriente, es un polo norte. El polo norte. No, el suelo es un sumidero, ¿eh? El suelo es sumidero, es decir, las líneas entran. Y el polo norte es una fuente, las líneas salen. Entonces coincide, ¿vale? El polo norte significa que si tú pones ahí, esto es una N, ¿vale? Una N con flechitas. Si tú dibujas una N ahí y le pones flechitas, la N marca el sentido también de la corriente. Y la N es el polo norte es la fuente y el polo sur es el sumidero. De modo que esto es lo mismo que hace con las manitas así para afuera y hace con las manitas así hacia adentro, ¿vale? Pero esto lo podéis encontrar en transparencia, lo que sea, es decir, estas letras con flechas que parecen macarras, que son, ¿no?
Es otra manera de, otro truco para saber para dónde van las cosas. Yo con la mano derecha me conformo. Bien, entonces, ¿cuánto vale el campo que crea el hilo 1? Bueno, pues el hilo 1, el campo ya sé que es entrante y necesito saber que la distancia A, que es la distancia al hilo, que en este caso es R, ¿no? Por tanto, el B que crea el 1, el campo que crea el 1, ¿cuánto vale? Mu sub 0 i partido por 4 por pi por R, ¿vale? Porque R es la distancia A. La distancia A es R. ¿Vale? Y ahora, con respecto a esa distancia, con respecto a esa referencia que tomamos, tenemos que mirar cuál es el ángulo que se observa donde empieza el hilo. Hay que mirar dónde empieza el hilo y mirar cuánto vale ese ángulo phi y dónde acaba el hilo, que acabaría aquí, ¿verdad? Justo arriba. ¿Vale? ¿Qué ángulo forma con respecto a la línea esa que me marca la distancia A? Voy, tengo que decir una cosa. Vale, entonces me imagino, vale, son indefinidos por un lado. Como son indefinidos, por un lado el ángulo es 90 y por otro lado el ángulo pues es 0, porque no hay nada por el otro lado. Acaba ahí, ¿vale? Más seno de 0, ¿vale? Venga. ¿Y el circular cómo sería? Esto se ha quedado como 0i partido de 4πr. Bien. El circular, como son 180 grados, pues sabemos que el campo del 2, bueno, este es igual que el campo del 3, evidentemente, en la misma situación. Y el 2 pues sería mu sub 0i partido de 4pi por el radio, que es r pequeño, y por tita, que sería pi. ¿Vale? Se va el pi con el pi y te queda mu sub 0i partido de 4 veces el radio. De modo que el campo total en P, ¿cuánto es? 2 veces mu sub 0i partido por 4 por pi por r más mu sub 0i partido de r. Sería 2 y el 4 me queda un 2. Pues pone como la solución. En la solución no han quitado el 2. Preferido sacar factor común de 4 veces el radio. Y tampoco ha quitado la pi, ¿no? Y no hay rebaja por pi. 4 pi r, pi. Entonces, pues pi, 4 pi. Y entonces saca el factor común de 4 pi r, la tenemos más cuenta, y arriba te queda mu sub 0i, y te queda el 2 de este y el pi del otro. Una posible solución. Y entrante. ¿Vale? Entonces sería, en general, ya la geometría puede ser la que te dé la gana, ¿vale? En general, cómo se calcularía el campo. Siempre va a ser cuestión de buscar la distancia y buscar ángulos con respecto a eso. Es buscarse la vida de distancias y ángulos. ¿Vale? Por ejemplo, dice aquí, calcule el campo magnético en el centro de un rectángulo de lados 2A y 2B. Si hay una corriente I recorriendo ese rectángulo. Es decir, pues también sería más o menos rápido de hacer, ¿no? Rectángulo. Y nos dice que, bueno, las opciones son, lo que vamos a hacer es, en vez de poner 2A, a poner los ejes de simetría del rectángulo. Vamos a decir que, bueno, vale A y A, vale, por ejemplo, B, que es recorrido por una corriente, no me dice cómo, entonces yo pongo la corriente como me da la gana, la pongo en sentido horario. ¿Vale? ¿Cuánto vale el campo? Como está cerrado, ya sabemos el truquillo, ¿no? Como lo he puesto horario, yo sé que el campo en el centro va a ser un campo entrante. Lo puedo hacer uno a uno, ¿no? Como viene para acá, para adentro. Viene para abajo, para adentro. Va para la derecha, para adentro. Viene para arriba, para adentro. Y como es simétrico, basta que haga esto por 4 y otro cachito de esto simplemente por 4. ¿Vale? Entonces, el recto
Este es el 1. ¿El 1 cuánto vale? Pues vale mu sub 0i partido de 4 pi a por el seno de phi sub 1 más el seno de phi sub 2, según la expresión que teníamos aquí anteriormente. Esa de aquí, ¿vale? Es esta simplemente todas las veces. Vale. Vale. Mu sub 0 por i partido por 4 por pi y por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Desde ese hilo al centro. La distancia de este hilo al centro, esta es la línea que me vale, es b. Entonces, partido de 4 de pi, vamos a quitar esta a, ¿vale? Distancia d, para no confundirla con la de abajo, y esto sería b. ¿Y los ángulos? Pues el ángulo va desde 0, uno es 0 y otro es phi, ¿no? Uno es 0 y el otro el seno de phi, ¿vale? Bien. ¿Cuánto es el seno de phi? Vamos a mirar este triángulo que se ha montado aquí. Ese triángulo que conozco. Conozco que eso vale b, conozco que esto vale a, esto vale a, y por Pitágoras esto es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. De modo que ahí tengo que, por ejemplo, el seno de phi, ¿cuánto vale? Pues cateto opuesto partido hipotenusa. Luego ya tengo esto. Vale, mu sub 0 por i partido de 4 de pi de b de a partido raíz cuadrada de a cuadrado. Vale. ¿Y cuánto vale el campo que crea la parte 2? El hilo 2. El hilo 2, yo tengo que su distancia sería esta, es a, y que necesito saber el ángulo que abarca este de aquí, tita. Lo que pasa es que ese ángulo tita es igual que este de aquí arriba, tita. Entonces, el seno de tita es cateto opuesto, que es el coseno del otro, ¿verdad? Partido de la raíz cuadrada, lo mismo. Cateto opuesto partido de hipotenusa. De modo que B2, ¿cuánto vale? Mu sub 0i partido por 4 por pi por la distancia, que ahora sí es a, y por el seno de 0 más el seno de tita. Sería mu sub 0i partido por 4 por pi por a, y ahora el seno era b partido de la raíz, ¿no? De modo que ya puedo decir que el campo en el punto central, en el punto P, ¿cuánto vale? Pues 4 veces B1 y 4 veces B2, es decir, 4 veces B1 más B2, que sería 4 por, si nos fijamos, pues mu sub 0i partido 4pi es constante. Me queda A partido la raíz, bueno, la raíz también es constante, factor común, vamos. Partido la raíz de A cuadrado más B cuadrado, y aquí lo que me queda es sumar A y B. Se va el 4 con el 4, me queda que esto es mu sub 0i partido de pi, y ahora si racionalizo, pues no sé yo cómo voy a llegar yo a la expresión de ahí arriba, tío. ¿Eh? Pero, Jorge, en la Dime. BP no te ha faltado de la B1 el B que hay debajo, ¿no? ¿Y B? Mm, vale. La B, ¿no? Pero sí, 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 ya la B es... sí, sí. Le saca factor común. Vale, no he puesto A por B abajo, ¿no? O sea, a ver, voy a repetir esto. Sería 4 mu sub 0i partido de 4pi, ¿no? Vale. Y me quedaría la raíz también factor común, ¿no? Y ahora esto quedaría A partido de B. Ahí estamos, ¿no? Más B partido de A, ¿no? Y se me ha olvidado ponerlo de abajo. Correcto. Esto con esto. Y me quedaría igual a qué? A mu sub 0i partido de pi por la raíz. Y ahora pues esto sería a cuadrado más b cuadrado partido a b. Vale. Y como esto es la raíz en realidad elevado a un medio, ¿no? Pues
me quedaría 1 menos un medio arriba, ¿no? Me quedaría mu sub 0 por i por la raíz de a cuadrado más b cuadrado partido de a y de b. Correcto, ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, aquí yo diría entrante según mi criterio, pero como no me han dicho nada, me dicen cuánto es el valor del campo, pues el campo vale eso. Yo tengo una pregunta, lo de entrar. No, pero esto es campo magnético. Entrante, bueno, es un vector. El vector campo entra al papel, ¿no? Entonces, los vectores cruces son vectores perpendiculares al papel hacia adentro, ¿vale? Es decir, si este es tu folio, un vector, y tú estás aquí mirando, ¿no? Un vector que sale para arriba del papel, tú lo verías como un punto, aquí. Y un vector que entra al papel, tú lo verías como una cruz en el papel, ¿vale? Y entonces, el campo magnético alrededor de hilos, es como si tú cogieras, esto es un hilo I, ¿no? Como si tú cogieras aquí una cuerda con una pelotita y pusieras la pelotita a dar vuelta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La velocidad sería así, ¿no? Nuestra velocidad sería tangente a esa circunferencia. Bueno, pues esto es lo que ocurre con el campo magnético. El campo magnético va circulando como si fuera la velocidad de esa pelotita. Vamos, de hecho, así como lo descubrió Ørsted, cuando hizo un experimento, puso un barreño de agua con un hilo y puso una cuerdecita con un corchito con un imán. Y cuando pasaba una corriente, pues el imán se ponía a dar vueltas así en el agua. Y entonces determinó que el campo magnético pues circulaba, daba vueltas, era un vector que circulaba en torno al hilo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como está en 3 dimensiones, como va circulando así en 3 dimensiones el vector campo, pues no tenemos manera de dibujarlo. O sea, en 3 dimensiones es un coñazo dibujar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo miramos plano, lo miramos desde aquí, como si fuera el alzado, y el alzado de eso que se vería el barreño, se vería el hilo con la corriente para arriba, ¿no? Se vería aquí el hilito y nada más que vería la posición esta y la posición esta claramente, las dos del cono, como si fuera un cono, ¿no? Los extremos del cono. Aquí verías el vector saliente, este vector lo verías aquí y se pondría saliente pues como un puntito según el criterio, y este de aquí lo verías que está entrando al papel y lo verías como una cruz, que significa por convenio entrante, ¿vale? Entonces eso es un vector entrante y saliente. Vector que esto por el espacio aquí no puedo dibujarlo, lo dibujo cuando impacta con el papel, después se mete para abajo, vuelve y cuando impacta con el papel a la vuelta sería esto, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí. Y normalmente aquí los truquitos para entrante o saliente son siempre con la mano derecha. Es siempre, o en las cosas que son cerradas, ¿vale? El sentido de giro tú lo haces con la mano derecha, ¿vale? Esto está girando en el sentido antihorario, está girando para allá, pues los campos que están aquí dentro son para arriba, ¿vale? Y si son hilos rectos, pues tú coges la intensidad que es el hilo y el gesto que hacen los dedos para coger el hilo es lo que hace el campo, que sería entra por aquí, sale por aquí, entra por ahí abajo, sale por aquí arriba, de modo que por aquí verían los vectores entrando y por aquí los vectores saliendo, es decir, por aquí los vectores cruz y por aquí los vectores, ¿no? Si esto lo miras de arriba, verías vectores puntos. Si lo miras de abajo, verías vectores cruz, ¿verdad? El vector va para arriba. Son todas las opciones que hay. Vamos, eso irán saliendo. Vale. Este. Se parece a uno que hay de campo eléctrico, que son dos bolitas en un péndulo típico, ¿no? Pues esto es lo mismo, es como un pendulito, pero en vez de ser bolitas, lo que tiene son hilos, ¿vale? Esto es mejor dibujarlo así. Ahí están las 3 dimensiones, pero esto es mejor dibujarlo así. Esto es el techo, ¿vale? Y tengo aquí las dos cuerdas. Y tengo aquí los conductores, esos, los hilos. ¿Bien? Si lo miro de aquí, estoy mirando de aquí, entonces el hilo de la izquierda, la intensidad se aleja de mí, va entrando, la veo que se aleja.
Luego le veo la cola al vector, ¿vale? O sea, un vector entrante para mí. Luego aquí se vería la intensidad como una cruz. Y el hilo de la derecha, que la intensidad viene hacia mí, ¿vale? Es saliente. Entonces se vería como un puntito, ¿no? La intensidad de corriente. ¿Vale? Luego la intensidad, tal y como lo he descrito, visto desde esta parte de aquí, ¿vale? La parte de la izquierda, la intensidad se aleja de mí, por tanto, es como el truquito, digamos, es como un dardo, ¿no? ¿Vale? Si se aleja de ti el dardo, entonces tú le estás viendo la parte de atrás, que es la cruceta. Y si se acerca a ti el dardo, entonces tú lo que estás viendo es la parte de adelante, que es la punta, ¿no? Y esto de aquí, ¿no? Entonces, si tú el vector te lo estás clavando, ves esto. Y si se aleja de ti el vector, entonces lo que ves es la cruceta, ¿no? Dardo. Bueno, pues entonces, la intensidad que se aleja de mí le vería la cola, que es una cruz, y si se viene hacia mí, pues le vería la punta, que es un puntito. La longitud, estos 4 centímetros, esta es la longitud del hilo, L, y dice que se están desviando de la vertical los hilos 6 grados cada uno. Es decir, que esto se aleja 6 grados y 6 grados. Dice, ¿cuánto vale la intensidad en estas condiciones? Sabiendo que los cables, estos cables tienen una masa por unidad de longitud, que vamos a llamar lambda, 0,0375 kilogramos partido de metro. ¿Vale? ¿Qué intensidad circula por los hilos, siendo la misma intensidad por ambos hilos? Bueno, también un problema muy típico, ¿no? El de fuerza entre hilos paralelos. Hemos dicho antes, yo tengo un hilo, tengo un campo, lo que sea, aplico la fórmula. Bueno, pero si no tengo campo, si yo tengo un hilo y tengo paralelo otro hilo, por aquí una intensidad para arriba y por aquí una intensidad la misma, pero para abajo. Y entre ambos, pues habrá una cierta distancia, ¿no? Es decir, aquí habrá una cierta distancia entre ambos hilos. Y entre ambos hilos habrá una cierta distancia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues un hilo por el que circula una corriente, para mí es un imán. Luego tengo dos hilos, pues tengo dos imanes, y dos imanes interactúan entre sí. ¿Por qué? Por ejemplo, el hilo de la izquierda, como va para arriba la intensidad, yo sé que ese hilo va para arriba, a su derecha va creando campo entrante, ya disminuyendo con la distancia, pero bueno, aquí tocará, aquí tocará valor del campo, ponemos este el 1, conductor 1 y este conductor 2. Entonces, el 1 crea un campo B1 que irá disminuyendo según la expresión. Si el hilo es un hilo indefinido, pues hemos dicho que el campo que crea un hilo indefinido era mu sub 0i partido por 2 por pi y por x, ¿vale? Sabiendo que x es a dónde quiere saber el campo, ¿no? Vale. Se llama R para no confundirlo con las x de los por R. Bueno, pues entonces yo ya sé cuánto vale el campo rojo ese, ¿vale? Esta expresión, solamente que la R la cambio ¿por qué? Por la distancia d, ¿no? Luego yo tengo ya que B sub 1, ¿cuánto vale? Mu sub 0i partido por 2 por pi por d y va para adentro, ¿verdad? El campo que crea el conductor 1. ¿Y por qué lo he puesto ahí? Pues porque ahí está el otro conductor. Que lo que cree por ahí en medio por el espacio no me importa, ahí no hay nadie. Y ahora el otro conductor 2, ¿qué pasa? Es un hilo recto y el campo es uniforme, porque como es vertical, hemos dicho antes que verticalmente no había cambio, el cambio es si te alejas del hilo. Luego el conductor 2 va a sufrir una fuerza de origen magnético. ¿Por qué? Pues porque hay una corriente de ese hilo que tendrá una longitud L y que está sometido al campo que crea el 1. O la fuerza de 2 es por culpa del campo que crea el 1. ¿Vale? ¿Cuánto vale L por B? L viene para abajo, B va para adentro, pues L por B, pues si lo hacéis, queda hacia la derecha, ¿no? Hace el producto vectorial. ¿Vale? Es para abajo hacia adentro, queda para allá. L por B. Por tanto, ya sabemos que el hilo 1 está repeliendo al hilo 2. Lógico, porque ahí se ve que se están repeliendo, ¿no? Se están separando. Por naturaleza eso tendría que estar vertical, ¿no? Como quiere estar un péndulo, ¿no? Luego se confirma,
¿vale? Se confirma la expectativa, ¿no? Que aquí hay una fuerza que actúa sobre el conductor 2 de origen magnético. ¿Vale? ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues la fuerza 2 magnética vale el valor de I por el valor de L por el valor de B1, su 0I partido por 2 por pi por D, y por el seno del ángulo que forman la L y la B, que vemos en el dibujo que son 90 grados. La L es para abajo y la B es para adentro. ¿Vale? Y la fuerza esta es para la derecha. Si cogemos y lo reordenamos, me queda mu sub 0 por el producto de las dos intensidades que son iguales, son I cuadrado, no tienen por qué ser iguales, ¿vale? En este caso son iguales, por I cuadrado por L partido por 2 por pi y por, ¿vale? Y para acá. Y ahora, ¿qué pasa con el otro? ¿Se va a ir de rosita? Pues no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el conductor 2 viene para abajo, también crea un campo entrante a su izquierda y saliente a la derecha. Pero bueno, a la derecha no me importa que no hay nadie. Es un campo entrante. También crea un campo entrante que irá disminuyendo. El caso es que aquí pues caerá un campo, el que sea, que se llamará campo que crea el conductor 2. Y como el 1 tiene una corriente, pues sufrirá también una fuerza. Es decir, que el conductor 1, F1, sufrirá una fuerza magnética que es la intensidad por la longitud y por el campo que crea el 2. ¿Vale? Bien, ¿cuánto vale L por B? La L en este caso va para arriba, porque la intensidad en el primero va para arriba, la B sigue yendo para adentro, B2. Entonces L por B viene para la izquierda. Lógico que también lo está repeliendo. La fuerza sobre 1 magnética. ¿Cuyo módulo cuánto vale? F1 magnética. Pues vale el valor de la intensidad por el valor de la longitud, que también es L, y por el campo, que es el que crea el otro, que sería mu sub 0 por I partido por 2 por pi por D también. La misma magnitud, porque la distancia y la intensidad es la misma. De modo que la fuerza magnética, ¿vale? Y esta es para acá. La fuerza magnética sobre el 1, ¿cuánto vale? Pues vale lo mismo, ¿no? Mu sub 0 por I cuadrado por L partido por 2 por pi por D. Exactamente la misma, solamente que esta es para acá. Conclusión. Ambos hilos se repelen con una fuerza magnética que vale mu sub 0 por I cuadrado por L entre 2pi D, ¿no? Entonces, si cogemos uno de los hilos cualquiera, por ejemplo, el hilo de la izquierda, si cojo el hilo de la izquierda, entonces cuando yo ponga las fuerzas que actúan, tengo que tener en cuenta que la cuerda está así, ¿verdad? Si cojo el hilo de la derecha, entonces la cuerda está tirando para el otro lado, ¿verdad? Entonces las fuerzas que actúan sobre este hilo son el propio peso del hilo, que sería mg, sería la tensión de la cuerda y sería la fuerza que hemos calculado magnética de repulsión. ¿Vale? Y esta es la vertical y el ángulo este, vamos a llamarlo tita, aunque lo conocemos, ¿no? Que son 6 grados. Muy bien. Y esto está en equilibrio. Eso se separa y se queda así en equilibrio. Lo cual, el equilibrio exige que la suma de todas las fuerzas sea 0. ¿Vale? Entonces hacemos suma de fuerza en X igual a 0. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que en el eje X está la fuerza magnética claramente. La mg está en el eje Y, no interviene, pero la T está doblada, ¿no? Pertenece a los dos ejes, ¿no? Por tanto, hay que descomponerla. Hay que poner la tensión, hay que descomponerla en una componente horizontal en X, que sería la componente T seno de tita, ¿vale? Porque es la que está enfrente del ángulo, la de arriba. Y esta que está aquí, que es la que está al lado del ángulo, que sería la T coseno, ¿no? De modo que la suma de fuerza en X, ¿qué me dice? Pues que T seno de tita, si le quito la fuerza magnética, eso tiene que dar 0. Y la suma de fuerza en Y igual a 0, ¿qué me dice? Pues que T coseno de tita menos mg tiene que dar 0. Entonces, tengo T seno de tita es lo mismo que la fuerza magnética. Y T coseno de tita es lo mismo que el peso. Como la T no la quiero, a no ser que me la pidan,
Me pide la corriente, no me pide la tensión. Como la tensión no me interesa y está todo multiplicando, pues lo mejor que puedes hacer es dejarte tontería y dividir las dos ecuaciones, con lo cual la t se va y te queda seno entre coseno, tangente, igual a fuerza magnética, que hemos dicho que era ¿cuánto? Fuerza magnética era mu sub 0 y cuadrado L partido de 2 de pi y de d. Y esto partido de mg. Y de aquí hay que despejar la i. De modo que la i va a ser la raíz cuadrada de mg tangente de tita partido de mu sub 0 L. Y 2πd pasa multiplicando, ¿verdad? mg por 2πd partimos sub 0L. Ok. Y no me dan la masa ni la longitud. Me dan la masa por unidad de longitud. Esto es lo que hemos llamado nosotros lambda, ¿vale? M partido L es lambda. De modo que la expresión final sería raíz de 2pi lambda g de tangente de tita partido de mu sub 0. Este sería el valor de la intensidad. ¿Vale? Si metemos los números sería raíz de... Bueno, y mu sub 0 lo vamos a poner como 4pi por 10 a la menos 7, ¿vale? Significa que, bueno, el pi se va a ir. El pi con el pi se va y el 2 con el 4 me queda aquí en 2. Por tanto, los números que hay que hacer sería lambda por g. Lambda, ¿cuánto va de lambda? Son kilos, ¿no? 0,0375. 0,0375 por 9,8. Ojo, la distancia no la tenemos, ¿eh? La distancia no la tenemos. La distancia tenemos que coger este triángulo y hay que buscarse la vida siempre, ¿vale? Este triángulo. Y de ese triángulo sacamos que esto de aquí es de medios. De aquí sacamos que el seno de tita es, seno de 6 en este caso, es el cateto opuesto partido la hipotenusa. Es decir, que D es 2L seno del ángulo. Es 2L seno del ángulo. Por G por D, que es 2 veces la longitud, 4 centímetros, que es 0,04 L L por el seno de 6 por tangente de 6 partido de 2 por 10 a la menos 7. Este 2 lo podemos quitar con este 2. Y eso nos da 40 con 19 amperios. ¿Vale? Así hay que ir desarrollando los problemas, ¿vale? Hay que ir poniendo todas las cosas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, a ver, son muy típicos, ¿no? O sea, está el problema de fuerza entre hilos paralelos, ya son todos iguales. Siempre que sean hilos paralelos son los mismos. Me da igual que sea en un péndulo o que sea donde sea. Por ejemplo, aquí tenemos otro, donde, bueno, aquí hay un par de muelles y tal, intenta asustarte un poquito, ¿no? Aparte, pues no me da la intensidad, sino que me da como un circuitito, ¿no? Pero es muy básico. Es un alambre recto de 10 gramos de masa y 5 centímetros de longitud, se suspende entre dos resortes idénticos de tal manera que forma un circuito cerrado. Tenemos la figura. La resistencia total del circuito son 12 ohmios, los resortes se alargan a una distancia de 0,5 centímetros cada uno debido al peso del alambre.
Y después, cuando se aplica el campo magnético, se alargan más todavía. Entonces, antes de aplicar corriente, pues tenemos el hilo, que lo único que tiene es el peso y la fuerza elástica. ¿Vale? Entonces, la K, por, vamos a llamar la deformación inicial del muelle, tiene que ser igual al peso, ¿no? Igual que hemos hecho antes, ¿no? Está en equilibrio. ¿Y esto para qué vale? Para calcular la K, que no me la dan, ¿verdad? No me dan la constante del muelle. Me dicen, oye, antes de nada, como esto tiene una masa y tal, pues se alarga tanto. Entonces, el peso entre la deformación inicial que sufre es simplemente para darme el valor de K. Lo quieres calcular ahora, lo dejas para luego. Y eso está listo. Bien. Dice ahora aplicamos el campo magnético, entonces se alarga 0,3 más. ¿Cuánto vale el campo que hemos aplicado? Vale. Entonces, primero, el circuito. Ahora mismo no creemos que la pila es igual a la I por la R, ¿no? La ley de Ohm. La pila, eso no lo creemos, ya veremos los circuitos. Sería 24 es igual a I por 12. Con lo cual me está diciendo que I vale 2 amperios. Esta es la corriente que circula. ¿Y cómo circula la corriente? Este es el polo más, ¿no? Por tanto, la corriente circula en este sentido. De modo que lo que me interesa, que es en la barra, la corriente circula por la barra de izquierda a derecha. Porque me hace falta saber por dónde va la fuerza magnética. Si la fuerza magnética está ayudando al peso o está ayudando a los muelles, ¿no? Bien. Segundo, la fuerza magnética. Pues tengo el hilo con una corriente hacia acá en un campo magnético caliente. ¿Vale? Como es un hilo recto, podemos utilizar la expresión a lo bestia. Fuerza magnética es igual a I por L por B. La L es la I y la B va para afuera. Por tanto, L por B sería hacia abajo. Luego está ayudando al peso de la fuerza magnética, ¿no? Están todos contra el muelle. ¿Vale? ¿Cuánto vale esa fuerza magnética? ¿Vale? I por L y por B y por el seno de 90, lo que es el módulo. ¿Vale? Por la fuerza magnética vale al final I, L y B. Ya lo tengo. Por tanto, planteamos, por último, el equilibrio final, ¿no? La barra. Que tengo la barra que está sometida a ¿qué? Hay una cosita que tiene dos muelles, ¿no? Tiene dos muelles. ¿Vale? Esta K. O pongo que hay dos muelles y después pongo dos muelles, o pongo que esto es una K equivalente a los dos muelles, ¿vale? Es como si hubiera solamente un muelle con esa K. ¿Vale? Si lo ves raro, pues pones que hay dos muelles. Entonces te queda aquí un 2 y ya está, ¿vale? Y esa K se refiere a un muelle. Entonces, aquí tengo fuerza elástica, tengo la fuerza elástica, que habría que corregirlo aquí también, ¿no? Así que tengo dos fuerzas elásticas. Y tengo aquí mg y también me ha salido que tengo que la fuerza magnética, ¿verdad? De modo que si planteo equilibrio, otra vez, la barra, bueno, pues encuentro que dos veces la fuerza elástica, prima, vamos a llamarlo, que es nueva, tiene que compensar a qué? Al peso más la fuerza magnética, ¿verdad? Bien, dos veces la fuerza elástica sería dos veces la K del resorte por la nueva deformación. ¿Y la deformación nueva cuánto es? La inicial más una deformación adicional, ¿verdad? Sería. Dice que se deforma. No dice que se deforma. Cuidadito, ¿eh? No es lo mismo que te diga que, que se deforma 2 centímetros más o que se deforma hasta 2 centímetros.
¿vale? O sea, tú te has deformado ya esto, delta 0. Y dice, y ahora se deforma además esto. Pues, yo lo llamo deformación adicional, me da la deformación final del muelle, ¿vale? Si me dijeran que al final alcanza una longitud de tanto y yo sé la deformación final del tirón, pues entonces pongo deformación final del tirón. Pero tal y como está planteado el problema, me va dando deformaciones acumuladas. Por tanto, la que yo tengo al principio, que he puesto delta sub 0, dice que se alarga 0,3 centímetros más. ¿Vale? Pues eso lo llamo una deformación adicional. Que se la sumo a la de antes y tengo la deformación final total del resorte. No longitud, ¿eh? Deformación. A mí la longitud no me importa. Me importan las deformaciones. Y esto es igual a mg más fuerza magnética. Y daos cuenta de que 2K por, si yo desarrollo esto, 2K delta 0 más 2K por delta adicional es igual a mg más fuerza magnética. Pero es que antes hemos llegado a la conclusión de que 2K delta sub 0 es igual a mg, ¿no? De modo que 2K delta 0 es lo mismo que mg, luego esto ya está compensado. En realidad nada más que me importa la deformación adicional. ¿Vale? Luego el problema es que 2K por deformación adicional es igual a la fuerza magnética. Y la fuerza magnética también llegamos a la conclusión de que era I por L y por B. De modo que el campo magnético, ¿cuánto vale? Bueno, pues si cambiamos primero la K, 2 por K, ¿cuánto era? Mg partido 2 delta 0. Por deformación adicional igual a IL. De modo que B vale, el 2 y el 2 se va, vale Mg por delta adicional partido de IL por delta 0. Es igual a masa. ¿Cuánto es la masa de esto? 10 gramos de masa. 10 por 10 a la menos 3 para pasarlo a kilos. Por 9,8. Deformación adicional. Como tengo deformación adicional partido de deformación inicial, y están las dos en centímetros, imagino, las puedo poner en centímetros, ¿vale? 5 y 3. Ah, no, 5 y 0,3. 5 y aquí 0,3. ¿Vale? Esto no hace falta que lo cambie de unidades porque centímetros y centímetros se van a ir. La intensidad eran 2 amperios, ¿no? Y la longitud de la barra, 5 centímetros, que es 5 por 10 a la menos 2. ¿Vale? 2 por 5 es 10. Y esto es 10 a la menos 3. 10 a la menos 2 y el 0, es 10 a la menos 3. Luego esto es 9,8 por 5 entre 3. 50 entre 3 más o menos, ¿no? 16,33 teslas. Es lo que da, ¿no? Hola, dice 0,500. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esa magnética era ILB, ¿no? Ah, espérate, hombre. Esto era la longitud, he puesto 5 centímetros, era 0,5, ¿no? 0,5 lo que se alarga. Es 0,5. Tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Pero con 6 ahora, ¿no? Estamos más cerca, ¿no? 188. ¿Eso entre 3 cuánto es? 1,60. Lo que da entre 3. Entre 3. Qué raro. Mg de gramos, ¿no? Ah, a 9,8. Adicional
Ah, no, es que el adicional es 0,3. Lo he puesto al revés, esto, cojones. Al revés. Esto es 0,3 y esto es 0,5. O 9,8 por 0,3 entre 5. Ya tiene que salir. 0,59 Tesla, ¿vale? Pues el valor del campo que hemos tenido que poner para que ocurra todo lo que me están contando. Bien. Bueno, vamos a ver este tipo de problema. Este problema es para calcular el campo eléctrico de campo eléctrico. Campo magnético creado por un hilo, ¿vale? Eso es un cable que está cortado. Por un cable de antena, ¿no? Está cortado. Tiene, bueno, pues se nota, se ve que por dentro pues le han hecho unos boquetes al cobre, ¿vale? Lo que está sombreado es como si fuera cobre y le han hecho unos boquetes, pues por ahí, pues a lo mejor por aquí lleva un refrigerante o lo que sea. Eso, los cables de verdad, los cables de electricidad llevan aceite por dentro para refrigerarlo. Cable de alta tensión gordo, ¿no? El cable que va de cruza el estrecho de Gibraltar, ¿no? Ese cable es un cable así y lleva dentro un refrigerante porque eso se calienta mucho para que no se funda. Entonces le hace un boquete ahí o lo que sea. ¿Qué campo magnético crea ese hilo si es recorrido por una corriente en todos los puntos del espacio? ¿Vale? Es un conductor cilíndrico muy largo de radio A. Tiene dos cavidades cilíndricas de diámetro A en toda su longitud, tal y como se muestra en la figura 13. El conductor está recorrido por una corriente de intensidad I. El conductor, o sea, lo que está rayado, lo que está sombreado, hacia afuera del plano del dibujo. Y está uniformemente en toda la sección transversal del mismo, y la sección transversal lo que está sombreado. No es toda, porque hay dos boquetes. Calcular en función de mu 0 y A la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P1. Vale. Venga, el punto P1. Bueno, este problema es un problema de aplicar la ley de Ampère y de superposición, ¿no? De la ley de Ampère buscando simetría. Y la simetría la encuentro ¿cómo? Pues diciendo que el cable que tengo, este, pues en realidad se puede decir que es un cable macizo, ¿vale? Menos dos cavidades macizas. Es decir, si yo esto lo sombreo, ¿vale? Esto, y aparte de esto, ¿verdad? Yo le quito, a eso le quito esto, queda lo de allí, ¿no? Entonces yo voy a hacer el campo que crea esto y el campo que crea las otras dos cosas. Es decir, me dice que la corriente, me dice para dónde va, hacia afuera del papel, ¿no? Y me dice que esta corriente es hacia afuera del papel. ¿Vale? Pues entonces yo lo que voy a hacer es no restarle en realidad. Restar, sabéis que no se suelen restar, sino que le voy a sumar al campo que me está creando eso macizo, le voy a sumar el campo que me crea los dos huecos y para quitarle lo que tengo que hacer es sumar el campo que crea siendo la corriente la contraria. ¿Vale? Entonces, si yo a la corriente para arriba entera le quito esos dos cachos de corriente hacia abajo, pues es como si yo pusiera aquí los dos estos y al ser para afuera y para adentro, pues como si me lo cargara. Entonces, pues tengo el equivalente a que tengo los boquetes. Bien. Después, me dicen que por aquí está circulando la corriente, por aquí circula una corriente I, repartida en toda el área. Bueno, pues si la I la reparto en todo el área, obtengo lo que se denomina J, que es densidad de corriente. ¿Vale? Densidad de corriente. ¿Cuánto vale J? Pues J vale la intensidad repartida en el área. ¿Cuánto es el área que me queda ahí? El área real que hay, pues sería el área de la grande, de radio A, pi a cuadrado, y le tengo que quitar ¿qué?
las dos chiquitillas, ¿no? 2 veces el área de pi y a medio, ¿verdad? Porque el radio de estas son la mitad de a, ¿verdad? Al cuadrado. ¿Vale? ¿Y esto cuánto queda? Queda i partido por pi por a cuadrado. Y me queda aquí 1 menos 2 por un cuarto, que es un medio, ¿no? Luego esto queda un medio y me queda 2i partido por pi por a cuadrado. ¿Vale? No me he equivocado, ¿no? Pi a cuadrado es la grande y le quito 2 veces pi y el radio chico, que es a medio, al cuadrado. Entonces, a cuadrado, pi a cuadrado sale fuera y me queda 1 y aquí un 2 por un cuarto. 2 por un cuarto es un medio, 1 menos un medio es un medio, que es un 2 arriba, ¿no? Perfecto. Vale. Entonces, hago la ley de Ampère y hago pasar por el punto P sub 1, que está aquí arriba. Tengo aquí el macizo y el punto P sub 1, que está en el eje diametral a una distancia 2a. ¿Vale? Siendo este, hemos dicho, el macizo. Y por aquí hay más corriente de la cuenta, ¿eh? Porque todo esto en realidad no está recorrido por la corriente. La corriente hemos dicho que es hacia arriba. J. Bueno, pues la ley de Ampère dice, cógete un camino que pase por P, en este caso, cuando son hilos circulares, circular. ¿Vale? De radio R cualquiera, en este caso vale 2A, ¿no? Vamos a poner R. Entonces, la circulación, según la definición, es la integral para el camino que estás haciendo del producto escalar de B por dl. Esto es igual a P por la integral de dl para el camino, porque B y dl, como B es, la circulación de B en los hilos es como la velocidad, ¿no? Es tangente a la circunferencia, y el dl es un cacho de circunferencia, pues son paralelos los vectores, ¿no? Entonces siempre el ángulo es 0. Y al poner positivo el producto escalar, ¿vale? Pues estoy orientando el camino lo estoy orientando hacia afuera, ¿eh? Igual que la J. Es decir, que este sentido de circulación es el positivo. ¿Vale? Igual que la J. Como la J viene para afuera, pues yo digo que el campo está recorriendo el camino en ese mismo sentido. Y eso ya vale para siempre. El camino de circulación es un camino antihorario, es un sentido antihorario de circulación, siempre hay que hacer lo mismo. ¿Vale? Y este es el camino. Y esto sería B por la longitud de esa circunferencia, que sería 2πr. Eso sería 2pi por 2a, ¿no? Después cambiamos el r por 2a. Y la circulación según Ampère es mu sub 0 por la suma de intensidades interiores al camino. Y entonces resulta que la intensidad que hay dentro del camino, pues sería como la J. Si os fijáis arriba, la J es I partido por área. Para calcular una intensidad basta que multiplique la J por el área que hay interior. Y el área que hay interior es el área entero. Sería mu sub 0 por J y por el área entero, que sería pi por el radio, voy a ponerlo R grande, al cuadrado. El radio físico del hilo. ¿Vale? Y ahora basta que igualemos, igual que hacemos con Gauss, el C definición y el C de Ampère. Sería P por 2pi por R del punto P es igual a mu sub 0 por J por pi y por R físico del cable. La pi se va por lo pronto. Y tengo que el campo en P del conductor 1 es igual a mu sub 0 por J. ¿Cuánto vale J? 2i partido pi a cuadrado. 2i partido por pi por a cuadrado. Por r cuadrado. El radio del esto era a, ¿no? Por a cuadrado.
Y esto lo pongo así mejor. B por 2 por R. R era 2A, ¿verdad? La distancia era 2A. 2A. Igual a mu sub 0 por J y por R cuadrado, y el radio del cacharro este era A. Sería mu sub 0 por J, que lo tengo arriba, que lo he puesto ya, por A cuadrado, partido de 4A. ¿Vale? El A cuadrado del A cuadrado se va. Y me queda que esto vale mu sub 0, el 2 con el 4 me queda un 2. Mu sub 0 por I, partido por 2 por pi y por A. Ese es el campo que me crea el hilo en P, como si el hilo fuera macizo. El 1, este va a ser el 2, este va a ser el... Ahora me voy al 2. Al 2, que es este. Este. Donde hemos dicho que la J era ahora al revés que antes, ¿no? Eran cruces. Ahora las J son cruces. ¿Vale? El camino 2 sigue siendo el mismo camino, o sea, el camino que pasa por aquí, pero bueno, tiene otra curvatura, ¿no? Tiene otro radio. Un poquito churro, pero bueno. ¿Vale? Y el radio no se mide aquí. El radio se mide ahora desde aquí. Repetimos la operación. Circulación según definición. La circulación, ojo, ya hemos elegido sentido de circulación. Circulaciones horarias, antihorarias. ¿Vale? Pero ahora el campo que crea, como es una cruz, ahora tengo que un DL iría para acá, pero el campo vendría para acá. ¿Vale? Igual que antes, la circulación marca que un DL viene para acá y el campo también es para allá. Serán los dos paralelos. Pero ahora no, ahora el campo, como es una cruz, viene en sentido horario, mientras que la circulación sigue siendo en sentido antihorario. De modo que aquí ya tengo que el ángulo que forma es 180 grados. De modo que cuando hago la circulación según Ampère, según la definición, es la integral para el camino 2 de B por dl, que sería el B, es lo que quiero saber, el B2, por y negativo por el producto escalar, ¿no? O si queréis lo pongo así. O sea, la integral para el camino 2 de menos B2 por dl, menos no, por coseno de 180, ¿vale? Y esto sería el B2 negativo ya, y por dl que sería, pues, 2 por pi y por r, ¿no? ¿Vale? Pero tiene un signo menos, por el tema de 180 grados. Y la C según Ampère, pues sería mu sub 0 por la suma de intensidades. Y esto sería mu sub 0 por J y por el área interior. ¿Vale? Y esto sería mu sub 0 por, ¿cuánto vale J? 2i partido pi al cuadrado. 2i partido pi al cuadrado. Por el área interior. Y ahora el área interior es el área de esto que tenía de radio a medio, ¿verdad? Sería pi por el radio
pi por a medios al cuadrado. Pi se va con el pi, el a cuadrado se va con el a cuadrado, te queda un cuarto, que con el 2 te queda un medio, ¿no? Mu sub 0i partido de 2, ¿no? Eso es la circulación según Ampere. Que lo tengo que igualar al de arriba. Entonces, igualando, tengo que B2 es, igualando la definición a lo que me ha dado Ampere, tengo menos B2 por 2 por pi por R. ¿Cuánto es el radio? La distancia desde el centro del boquete de arriba hasta el punto. La distancia del boquete de arriba hasta el punto, esta distancia de aquí. Sería 2a menos a medio, ¿no? Sería 2a menos a medio. Aquí quita esta distancia de aquí, ¿no? Eso es 3a medio, ¿no? ¿Vale? Y después la otra que me va a faltar es esta de aquí, que sería 2a más a medio, que son 5a medio, ¿no? Son la distancia, ¿no? 3a medio, 3a medio. Por 3 a medios es igual a lo que hemos calculado aquí, que era mu sub 0 y medios. ¿Vale? Entonces el medio se va con el medio. Y ya tengo que P2 es mu sub 0i partido por 6 pi a, ¿no? Y es negativo con respecto al de antes. Y el otro, pues lo mismo, ¿no? El otro casi puedo calcar este, ¿no? Solamente que la única diferencia es la R chica, ¿no? Es la única diferencia. Esto es lo mismo. Puedo copiar esto. Puedo copiar esto aquí abajo. Y la única diferencia es esto, ¿no? La diferencia sería que esto sería 5 a medio, ¿no? Porque el resto es lo mismo, ¿no? Porque esto está en función de R. Está en función de R. Que es la R que hemos puesto aquí en rojo. Y lo del área interior es la misma, ¿no? El área es la misma, el área de arriba que de abajo. O sea que la intensidad que transporta el verde arriba y el verde abajo es la misma. Por lo tanto, la única diferencia es que esto es 10, ¿no? Sería 3, ¿no? De modo que el campo en P, ¿cuánto vale? Pues sería el positivo mu sub 0, 2 pi a, menos mu sub 0 por i partido por 6 pi a, y menos mu sub 0 por i partido de 10 pi a. Al final es mu sub 0i partido pi a, y es un medio menos un sexto y menos un décimo el número, ¿no? ¿Ya cuánto? Mira, ven, ya tenemos la gracia completa. 7 mu sub 0i partido de 30 pi a, ¿vale? Sería vale, bueno. Aquí he puesto 7 quinceavos, pero tiene aquí el 2, ¿vale? O sea que es 7,30. Y el menos dice que es menos i. Menos i significa que es para la izquierda. Y es para la izquierda, ¿verdad? Porque el primero que hemos hecho, que es el grande, era para la izquierda, ¿no? Es el positivo. En el punto P, al hacer la circulación en sentido antihorario, hemos dicho que el sentido en P, este sentido del campo es positivo, ¿vale? Por tanto, como nos ha dado positivo, significa que es arriba hacia la izquierda. Y el punto P2 es más fácil incluso, ¿no? Porque, bueno, hay simetría, ¿no? En los dos boquetes, ¿no? Cosa que aquí no ocurría. ¿Vale? Entonces, eso lo podéis hacer vosotros y practicáis, ¿vale? Son problemas de Ampere, son los más interesantes, ¿vale? Los conductores que tienen boquete. También te lo pueden poner como concéntricos. Concéntrico, pues, lo único que
es que son concéntricos, es más fácil porque no tienes que buscar tanta distancia. Por aquí, voy a pasar el PDF este. Aquí hay uno, ¿no? Concéntrico, por ejemplo. Conductor aquí puntual, entonces dice calcular el campo en todas las regiones. Tienes que hacer amper por aquí, tienes que hacer amper por aquí, tienes que hacer amper por aquí y simplemente contar. La expresión de la circulación no cambia porque los radios son siempre los mismos, se cuentan siempre desde aquí. En este caso, ahora lo que tienes que ver es cuánta área hay cada vez, o sea, cuánta intensidad hay cada vez dentro. Lo haremos ya el próximo día y bueno, Es un ejercicio de examen de la UCA, ¿verdad? y este es de la UCA. Y eso es en la universidad. Yo estoy haciendo un popurrí de los que veo más interesantes. Este A ver, también. yo, claro, eso te lo iba a mandar yo ahora. Es que la UCA mayormente lo que te lo van a poner Sí, teórico sí, y sí. eso. Ujú. Sí, pero que es lo que te digo, por ejemplo, esto, tú no tienes que hacer esto y esto. O sea, tú tienes que decir, bueno, aquí tenemos dos hilos rectos y tengo dos arcos. Tú demuestras cuánto vale el campo de un hilo recto y demuestra cuál es el campo de un arco y ya lo aplicas aquí. ¿Vale? Porque si no, no veas, es que tiene que hacer un montón de integrales distintas. Igual que este. Aquí demuestra que un hilo en su prolongación no crea campo. Luego esta gente ya, una vez que demuestra eso que es muy fácil, ya está quitado. Eso son los tres casos que te he mandado ahora de magnético también para que lo tengáis, que de cargos sin audio he tenido que rehacerlo. Este, pues lo del seno y el seno, lo demuestra y ya está. Y el seno de 30 y el seno de 30 te lo están dando. Y esto, pues una hecho en el centro, o sea, estos son muy fáciles. O sea, si esto lo habéis entendido, lo trabajáis un poquito, todos estos problemas que hemos hecho, eh, tiene que ser muy raro que te ponga uno que no lo sepa hacer. ¿Vale? Yo ya me guardo para hacer este. Me guardo también, quiero hacer este de fuerza, porque tiene fuerza con hilos perpendiculares, que es el logaritmo neperiano. Y después este que es rarito porque es un triángulo. También tiene una geometría extraña. Fíjate la solución que es un poquito rara, ¿no? Para hacer la fuerza. ¿Vale? No obstante, seguiré buscando todavía más problemas. Tengo todavía que buscar hacer un expurgue de a ver lo que encuentro también por Sevilla. Por si hay alguno raro, pero que son todos iguales siempre. Esto no. Da igual que sea. Vamos, yo este año le he dado, te puedo decir que le he dado clase a toda España. Barcelona, Zaragoza, Valencia, Galicia. Y más o menos son todos. Uno tiene una cosita que le gusta más. En Madrid le gustan mucho, lo de la Carlos III le gusta mucho. Uno que os tengo que mandar un problema exhaustivo de conductores concéntricos, ¿vale? Le gustaba mucho, eran todos así iguales. A otro pues le gustan más una cosa, a otro le gustan más otra cosa, pero que básicamente son todos iguales. Si sabes hacer esto, porque yo no he estudiado ni en la Carlos III, ni en la de Valencia, ni nada, y lo sé hacer todo, ¿sabes? O sea que lo sé hacer porque sé hacerlo, no es porque me haya hecho los Bueno, problemas de allí nada más. básicamente, tipo, es que tú has ido así. Este, Pero no. que tú has puesto que. Ah, esto. Sí, esto es de calcula campo. Yo ya Ujú. es la segunda vez que me interesa. Vale. ¿Y os veis capacitado para hacerlo ahora o no? ¿No? Pues, inténtalo. Yo lo haré también. Por ejemplo, yo te pasé el primer. Donde te y Sí, sí, yo lo he expurgado todo y más o menos lo que he sacado así era esto, porque sí es verdad que en otra pues no había tanto de esto. yo te doy Este, sí, sí, ese examen. el primer parcial, pero tú no. Fue a septiembre, ¿no? Voy al final, pero es Ujú. que lo gracioso es 4 horas de examen, Vale, vale. como si fuese el parcial.
Muy bien, muy bien. Vale, no hay problema. Eso cualquier día hacemos ya exámenes y lo que sea. ¿Vale? Y una vez que acabe yo el barrio que quiero dar, nos centramos en problemas, lo que queráis. Yo es que los cojo yo. Si queréis hacer algún problema en concreto, quien sea, que me lo diga. Si son todos. Todo le viene bien a todo el mundo. Lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Y aparte, yo os digo como yo lo haría. O sea, yo, por ejemplo, lo que te he dicho, yo esto no lo haría integrando. Voy a hacer la integral de esta aquí, la integral de esta aquí. No, no, yo demostraría. Porque si tienes 40 hilos. Bueno, por ejemplo, el problema que tú no lo has visto, pero por el problema que hicimos el otro día de eh, ah, el problema, por ejemplo, que tienes un polígono regular de n lados, pues bueno, yo no me iba a poner a hacer la integral de cada uno de los lados, ¿no? Yo digo, n lados, todos los lados son iguales, pues me calculo cuánto es el campo que crea un hilo de eso, según la expresión. Yo demuestro esta expresión, me calculo el campo que me crea eso y después ya lo multiplico por n, ¿sabes? Entonces, para todo igual, cuando tiene una geometría extraña, pues yo me hago la geometría extraña, eh, calculo cuál es el campo que crea esa geometría en una forma teórica y después lo aplico a la figura. Siendo este tipo, este tipo, voy aplicándolo y creo que lo más rápido. Pues bueno, está, echale un vistazo y cualquier cosa, nada más que me lo tienes que decir. ¿Vale? Pues bueno, Bueno, luego.